No sé si a usted le pasa como a mí. Últimamente, cuando me junto con mis amigos pastores de toda Argentina o con mis amigos de toda la vida, me pasa que ahora están todos apasionados y son prácticamente todos chefs. No sé si lo ha notado, pero antes ibas a hacer ahora el asado tiene que tener una forma de preparar y tiene la comida y todo hablan de eso. Están apasionados con esto de, no sé, llamarlo chef, con toda esta cocina gourmet. No sé si lo ha visto. Y bueno, yo también soy apasionado de estas cosas y como usted verá, se me nota. Ojalá se nos notara la pasión por la presencia de Dios, como se nos nota también a veces la presencia por la comida. Y eso es lo que Dios reclama a su iglesia de tiempos finales. Ya no se les nota, hacen unas obras hermosas, pero hay una cosa que la verdad ya no se les nota, es la pasión por el primer amor. Ya no están apasionados. Cuando vos estás apasionado, se te nota. Y a la iglesia ya no se le nota esa pasión por las cosas de Dios. Entonces, miren, si usted puede entender esta palabra que le he titulado recuperando la presencia de Dios. Si usted puede entender y ponerse a recuperar esa presencia que algún día usted tuvo un encuentro y se apasionó, yo creo que muchas cosas en su vida van a cambiar para bien. Vamos a leer una historia muy conocida que está en el segundo libro del profeta Samuel. Bienvenido, Samuel, de paso. Del profeta Samuel, en el capítulo 6, cuando David trata de recuperar la presencia de Dios. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, versículo 2. Se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que está en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando los llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. El furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar hasta la casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Gracias, Señor, por esta palabra. Háblanos a través de ella. El ser humano
Es el único que tiene dos naturalezas. Una naturaleza terrenal y una naturaleza espiritual. O sea que somos gente natural, pero dentro de nosotros portamos lo sobrenatural. Somos vasijas de barro que portamos la gloria de Dios. Dios vive en nosotros. O sea, lo sobrenatural está dentro nuestro. O sea que nosotros tenemos una naturaleza que se tiene que aprender a mover entre lo temporal y lo eterno, entre lo natural y lo sobrenatural. Lamentablemente, la mayoría de los cristianos dicen, sí tengo a Dios, Dios es mi Padre, pero no sabemos movernos en esas dimensiones de la paternidad de Dios, ni que somos portadores de Dios en nosotros. Y que nosotros estamos aquí con un propósito, pero también estamos sentados, como dice el apóstol Pablo en Efesios, en lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces, tenemos esa doble naturaleza, una natural y otra espiritual. O sea que Dios puso eternidad en nosotros para que vivamos lo temporal. Lo celestial lo puso en nosotros para que vivamos aquí en la tierra. Por eso los cristianos cuando caminamos debemos manifestar el cielo. Cuando muchos, he leído libros y todo, el cielo invadiendo la tierra. Pero el cielo invadiendo la tierra, según la visión de Dios, es a través de nosotros. De la vida que llevamos, de las cosas que hablamos, de lo apasionados que estamos. Pero hay muchos cristianos que solo viven lo terrenal porque no están conectados a su presencia. Y la presencia de Dios, de tu mente, esa presencia que dice, la presencia la quiero tener, está a 30 centímetros. No está más lejos de eso. Muchos quieren entrar a la presencia, que se abran los cielos, descienda algo, o que se prenda una lucecita roja en un santísimo, ahí está la presencia. No, la presencia está aquí. Más cerca de lo que vos te imaginas. Pero la mayoría no se conecta a esa presencia. Lo que pasa es que, yo les explico, conectarse con la presencia que vive dentro tuyo, para llegar a esa, tienes que atravesar cosas de tu vida, basura amontonada, heridas, abusos y tanta cosa que tanta gente te tiró adentro, que vos no quieres volver a pasar por eso, pero tienes que atravesar por eso para llegar a la presencia y mientras caminas te vas sanando y te vas liberando. Si lo haces guiado por el Espíritu Santo. Porque cualquier psicólogo te puede llevar a los traumas de tu infancia, pero por ahí no te los resuelve. Te va a dar una pastillita para que los soportes. Pero Dios, cuando te lleva a su presencia y te hace atravesar por las etapas de tu vida, de esas que no quieres acordarte, pero que todavía por ahí están ocultas, entonces, cuando te hace pasar en busca de su presencia, te va a sanar y te va a liberar. Y bueno, muchos no pueden disfrutar de lo celestial porque viven muy conectados a lo terrenal y a lo emocional y desconectados de lo celestial y de lo espiritual. Sí es cierto que necesitamos los sentidos para vivir en la tierra, pero más necesitamos al Espíritu Santo. Si conectas tu humanidad carnal a su presencia, dejarás de ser guiado por tus sentidos y por tu mente y empezarás a ser guiado por el Santo Espíritu de Dios. Y te conectarás al kairos de Dios, al tiempo de Dios, y el tiempo kairos de Dios, el tiempo de Dios, empezará a afectar tu tiempo cronos, o sea, tu tiempo aquí en la tierra. El tiempo de Dios afectará y bendecirá tu tiempo aquí en la tierra. Porque muchos cristianos vienen a la iglesia, tienen a Cristo, pero en su diario caminar no son bendecidos. ¿Y sabe por qué la mayoría no son bendecidos? Porque no se conectan a la presencia de Dios
y se dejan guiar por el Espíritu Santo. Porque hay gente, vamos a entenderlo, que se quiere tener una experiencia con la presencia de Dios, sacudirse un poco, temblar, caer, hablar en lengua, lo que sea, pero no quieren cambiar sus vidas. No deja que el Espíritu Santo te guíe al proceso de la transformación del creyente. Muchos han descuidado, muchos han ignorado o no les ha importado la presencia de Dios en su vida. Si hay una persona, la persona más ignorada dentro de las iglesias de todo el mundo y de tu vida, ¿por qué digo tu vida? Porque vos sos la iglesia. La iglesia no es solo las paredes. Porque si no estuvieran ustedes, esto no sería una iglesia. La persona más descuidada, más ignorada, es el Espíritu Santo que vive en nosotros. Si no, no le haríamos escuchar ciertas cosas, no le haríamos participar de cosas que nosotros participamos, no lo haríamos ver ni hablar, cosas que nosotros vemos, hablamos, participamos. Pero es como que no estuviera. Por eso siempre yo les pongo un ejemplo de cómo se camina con Dios. Es como si tuvieras un hijo chiquito. Vos a un hijo chiquito no lo llevarías a un prostíbulo. Vos a un hijo chiquito no lo sentarías para ver pornografía. Pero capaz, cuando él no esté, lo voy a hacer. Bueno, hacé cuenta que el chiquito es el Espíritu Santo. Y ¿sabes qué? No lo puedes sacar y dejarlo con la mamá para vos disfrutar pornografía. Él siempre va a estar con vos y va a participar en todas las cosas que hagas, buenas y malas. Por eso el Espíritu Santo que vive en nosotros nos advierte, las Sagradas Escrituras, que muchas veces nosotros lo entristecemos, lo apagamos, no hemos cuidado su presencia. Por eso la relación que deberíamos tener con Dios la hemos convertido en una religión. Hemos cambiado la relación con Dios en una religión. Y si no tenemos una relación con Dios, qué difícil es tener una buena relación con el Dios que tiene esa persona o con la que tiene esta otra. Por eso nos cuesta relacionarnos entre cristianos, porque no tengo una buena relación con Dios. Yo no puedo decir tengo una buena relación con Dios, pero no tengo una buena relación con su creación. Pastor, yo lo amo a usted y tengo una buena relación con usted, pero con esa bruja de su esposa no quiero saber nada. Pastor, yo con usted sí, pero con esos líderes de la iglesia. Bueno, la iglesia es la esposa de Jesús. Qué feo es que te diga, con usted sí, pero con su pareja no quiero saber, con sus hijos no. No me traiga esos changuitos a casa. ¿Cómo se sentiría usted? Que usted ama a su esposo, a su esposa, y de pronto, estoy hablando de los que aman a su esposa, porque los que no aman, se prenden, sí, la verdad, está bien no traerla. Pero cuando usted es una persona que ama, usted se va a ofender. ¿Usted entendiendo cómo muchas veces nosotros entristecemos al Espíritu Santo? Si no tenemos una relación con Dios, qué difícil es tener una buena relación con nuestras familias. Es un diseño de Dios. Qué difícil es tener una buena relación con las demás personas y en especial con los especiales miembros de la familia de Dios, la iglesia. Por eso hay tanta división, por eso hay tantas enemistades, contiendas, difamaciones, murmuraciones que han separado al pueblo de Dios, rompiendo el anhelo de nuestro Dios y de nuestro Señor de que seamos uno como Él es uno con el Padre. Por eso el kairos de Dios, el tiempo de Dios, el reloj de Dios,
nos está diciendo que este es tiempo de recuperar su presencia. Este es tiempo de recuperar su presencia para cumplir como iglesia unida los propósitos de Dios, los diseños de Dios. Si no, no se van a cumplir aquí en la tierra. Porque la presencia de Dios, mire, hay algo tan hermoso que cuando vos entras a la presencia de Dios, se acaban las divisiones. En la presencia de Dios se terminan los conflictos, dejamos el orgullo, la vanagloria, nos humillamos, nos perdonamos las ofensas y nos reconciliamos con Dios y con los hombres. Por eso cuando Jesús nos enseñaba el Padre Nuestro, cuando uno entra a leerlo un poquito más profundo, va a entender que cuando vos tienes una verdadera relación con Dios y si quieres ser un verdadero hijo de Dios, vas a tener que aprender a perdonar las ofensas, como Dios nos perdonó a nosotros. Le decimos, Señor, perdona nuestras ofensas, como nosotros, mira un condicional, le perdonamos las ofensas a los que nos han ofendido. O sea que si yo no perdono a la persona que me ha ofendido, yo le puse una condición a Dios que no me perdone. Entonces, en la presencia, el Padre Nuestro es una oración que si vos la haces en presencia de Dios, te va a cambiar las cosas. Y no te va a faltar el pan de cada día. Y te vas a ser libre de toda tentación. Bueno, pero yo quiero que entiendan, necesitamos humillarnos, perdonar nuestras ofensas, reconciliarnos con Dios y con su creación, los hombres. Presencia de Dios es el lugar donde se manifiesta Dios en persona. Porque si yo me voy ahora de la iglesia, en este momento bajo las escaleras, me fui, ya no está mi presencia. Pero cuando estoy presente en persona, está mi presencia. Entonces, yo quiero que entienda, cuando Dios se manifiesta en persona, con su gloria, Él no se despoja de su gloria, de su poder. Cuando Él está con todo su esplendor, se convierte en lugar de su habitación, donde Él reina, donde Él gobierna. Y si Él está aquí, miren, todo cambia. Porque cuando baja la presencia, esa presencia cabot, pesada de Dios, todos los demonios se tienen que ir. Cuando David tocaba el arpa y bajaba la presencia de Dios, los demonios se volvían locos, esos que lo estaban atormentando a Saúl, y salían corriendo. Donde hay presencia, hay cambio de atmósfera, hay cambio de realidades. Jesús se acercaba a un leproso y el leproso era sanado. Los ciegos veían, los paralíticos volvían a caminar. Cambian realidades. ¿En dónde? En donde está la presencia de la persona de Dios. Cuando nosotros entramos a la presencia, entramos al lugar donde Dios manifiesta su amor, su gracia, su misericordia, su favor, su poder y sobre todas las cosas es el lugar donde Dios tiene el control. Mientras vos sigas teniendo el control de todo lo que pasa en tu vida, en la iglesia, en tu matrimonio, hay poca presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios nosotros caemos al piso rendidos y perdemos el control. El control lo tiene Dios. El lugar de su presencia es un lugar seguro donde ningún enemigo te puede tocar. Ahora, la cosa es, ¿valoras la presencia de Dios? ¿O quieres todavía tener un Dios allá, una estatuita, una cruz, un Dios solo en el cielo? ¿O quieres tener un Dios presente en tu vida? ¿Valoras la presencia de Dios en vos? ¿O la sigues ignorando, menospreciando? No le das importancia. Porque, mire, si había alguien que valoraba la presencia de Dios,
era Moisés. Dios le dice, vaya, estoy enojado con este pueblo, pero le voy a poner ángeles que venzan a los enemigos, entren en la tierra prometida. Y Moisés le dice, no. Si tu presencia no va conmigo, si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo de este lugar. Si tu presencia no va con nosotros, no nos saque de aquí. ¿Quiere que le dé un consejo? A ver, a los solteros. ¿Usted está soltero? ¿Está soltera, señorita Ruiz? Usted sí, seguro, ¿no? Si la presencia de Dios no está en el noviazgo, menos va a estar en el casamiento. Busquen tener un noviazgo lleno de la presencia de Dios y van a ver cómo no se van a llevar sorpresas una vez de casados. En la presencia de Dios. Bueno, volvamos al tema. ¿Por qué David quiere recuperar el arca que se llamaba el arca de la presencia de Dios? Porque en esa época del Antiguo Testamento la presencia de Dios estaba en un arca. ¿Se acuerdan? De madera bañada en oro, con los querubines ahí, cubriéndolo con sus alas. El arca contenía la presencia de Dios. Hoy nosotros somos el arca de Dios. Hoy el arca de la presencia de Dios es tu corazón. Pero en ese momento de la historia que empecé a contarles, la presencia de Dios estaba en un arca de madera bañada en oro. ¿Y qué contenía esa arca? Contenía 3 cosas. El arca de la presencia, según Hebreos capítulo 9, versículo 4, contenía 3 cosas. El maná que cayó del cielo. ¿Qué contenía? Ahí léalo, el maná. ¿Qué significa? La provisión del cielo, la provisión sobrenatural de Dios. ¿Sabes cuántos necesitan una provisión sobrenatural? Nosotros estamos necesitando para el colegio. ¿Sabe cuándo viene la provisión sobrenatural de Dios? En su presencia. O sea que cuando nosotros hacemos la adoración profética, cuando entramos a orar y buscar su presencia, entonces también se manifiesta, ¿qué cosa? La provisión de Dios. Siempre hay provisión de Dios en su presencia. Lo otro que hay ahí es la vara de Aarón que reverdeció. A mí me encanta esto porque esto es un reverdecer que según el profeta Jeremías nos habla de lo siguiente. En el capítulo 1, versículo 11, nos habla como que Dios apresura los tiempos. O sea, ¿qué pasa? Interrumpe, esto nos está hablando, ve una vara de almendro. ¿Qué está diciendo cuando empieza a ver el profeta la vara de almendro? Lo profético de esto es un apresuramiento, el kairos alterando el orden del tiempo natural, cronómetro. El tiempo cronométrico es alterado por el tiempo de Dios y se produce una aceleración. Por eso, si usted ve después, cuando reverdece la vara de Aarón, lo primero que hace, empieza a acelerar las cosas. Primero es de una noche al amanecer, de un día para el otro. Eso es una aceleración. ¿Y qué significa? Y fíjate lo que da el orden. Primero las flores, después salen las hojas y después salen los frutos. Entonces hay una aceleración donde vas a florecer primero, después vas a tener cobertura, pero también vas a tener fruto. Y lo último que vemos en Hebreos capítulo 9, Hebreos 9:4, que lo tercero que estaba dentro del arca de la presencia de Dios eran las tablas de la ley que Dios se las dio a Moisés. Y estas tablas no fueron escritas con el dedo de Dios, porque las que fueron escritas con el dedo de Dios, Moisés las rompió. Estas tuvieron que ser escritas por Moisés. Está hablando de la palabra de Dios, que tienes que escribirla con esfuerzo en tu corazón.
En la presencia de Dios, lo que va a fluir es la palabra de Dios. No va a fluir tus antojos o la palabra que vos quieres dar. Entonces toda palabra ociosa que sale de tu boca desaparece y empieza a fluir palabra de Dios. Bueno, ¿está entendiendo lo que había en el arca de la presencia de Dios? Y es más o menos lo que debería haber en cada creyente. Cada creyente es un creyente que tiene que hablar palabra de Dios. Es más, la tiene que hablar en salmos, himnos, cánticos espirituales, los unos con otros. Y todo esto tiene que ser hecho con un ingrediente que si falta, no sirvió de nada que recitemos toda la palabra escrita de Dios en la Biblia. Ese ingrediente es el amor. Porque sin amor, dice 1 Corintios capítulo 13, el apóstol Pablo, sin amor de nada sirve las cosas que hacemos de Dios. ¿Qué lo estaba diciendo el apóstol Pablo? Todo lo que hagas sin la presencia de Dios carece de amor. Es religión. En esa época, después de haber disfrutado de vivir en la presencia de Dios, descuidaron la presencia y la perdieron en manos de sus enemigos. Porque lo que no se retiene con pasión se pierde por descuido. Descuidaron la presencia de Dios. Muchos pierden la presencia porque dejan de buscarla con pasión. Ya no tienen la pasión del primer amor. Ya no tienen esa pasión para leer la Biblia, ya no tienen esa pasión para orar, para adorar, para congregarse. Hay otras cosas a las cuales le pusimos pasión. Una pareja, unos hijos. Abraham puso más pasión en su hijo Isaac que en Dios. Por eso le pidió que lo sacrificara en un partido de fútbol, en vacaciones, en comodidades. Cambiamos el objeto de nuestra pasión. Y donde pones tu corazón, ahí está el tesoro. Entonces, si vos no pones como un tesoro, no atesoras, y pones en tu corazón la presencia de Dios, nunca va a estar. Ojo, pusiste en otras cosas tu pasión que no necesariamente son cosas del mundo. Porque muchas veces ponemos nuestra pasión en las actividades de la iglesia que te alejan de la presencia. Por ejemplo, tenemos que ir al comedor, tenemos que ir a visitar al hogar de niños, tenemos que ir después al hospital, después a la cárcel, después tengo que venir a barrer la iglesia. ¿Y en qué momento lees la Biblia? ¿Y en qué momento buscas a Dios? ¿En qué momento buscas entrar al cuarto secreto, a la intimidad, para llenarte de la presencia? Pero hago tantas cosas en la iglesia. Haces tantas cosas que te alejaron ¿de qué? De lo más importante, de la presencia de Dios. Muchos pastores están satisfechos con la iglesia o el ministerio que tienen. Entonces, como están satisfechos, ¿usted sabe lo que es la palabra satisfecho? ¿Usted nunca comió tanto que dijo, no, yo ya estoy? Como que con esto me basta. Hasta aquí estoy bien. No necesito más. Es como si le dijeran a Dios, no necesito más de tu presencia. No necesito más de vos. Entonces dejan de darle valor a la presencia de Dios y ya no la buscan como antes. ¿Y si tengo una iglesia de 5,000? Ya estoy satisfecho. Ya hice lo que quería. Pero David sabía que faltaba mucho por hacer. Que los planes de Dios no habían terminado cuando él fue hecho rey. Fue ungido hace 20 años, ahora era rey. Y ahora rey dijo, bueno, ya está, ya soy rey, ya estoy siendo... No, él sabía que ahora empezaba y tenía que reinar. Ahora empezaba el problema que tienen los reyes. Y no podía descuidarse. A veces cuando llegamos a algo es para hacer cosas, no para sentirnos satisfechos. Pero hay gente que cuando ha conseguido cosas en la vida
ya no importa la presencia de Dios. ¿Lo entendió o quiere una explicación más humana? ¿Alguna vez usted se enamoró y la trató a su novia de conquistarla, de apasionarla, que chocolatito, bombón? Una vez que se casó, ¿se acuerda de volver a comprarle un bonobón? ¿Un dos corazones para leer juntos la frasecita? Porque hay gente que una vez que consigue algo, ya está. Ya está, ahora que me banque. Ya está. David entendía que ahora empezaba el tema de reinar y que no era fácil. Y que no lo podía hacer sin la presencia de Dios. Entonces, como él entendió esto, decidió ir a buscar ¿qué cosa? La presencia de Dios, el arca. David sabía que debía recuperar la presencia de Dios. Por eso fue a buscar el arca de la casa de Abinadab. ¿Sabe cuántos años estuvo el arca en la casa de Abinadab? Calculan que los filisteos, después de perder una pelea, cruzaron la frontera y ante la primera casa que encontraron, que era la de Abinadab, le dejaron el arca. De ese momento a pasaron cerca de 30 años. ¿Me va siguiendo hasta aquí? 30 años que el arca estaba en Israel, pero nadie le iba a buscar. A nadie le importaba ir a buscar la presencia de Dios. Pero David sí entendió la necesidad de que la presencia de Dios esté en el momento que ahora comenzaban los problemas del reinar. Que ojalá podamos entender lo importante ahora que nos hemos casado, qué importante es la presencia. Ahora que empezamos una temporada nueva, un negocio nuevo, qué lindo es hacerlo con la presencia de Dios. David lo entendió y la fue a buscar, pero cometió un error. ¿Cuál fue el error que cometió David? Lo hizo a su manera. Como muchos cristianos que quieren vivir el cristianismo a su manera. Thomas Jefferson, presidente de los Estados Unidos, tiene su propia Biblia, la Biblia de Jefferson se llama. ¿Qué hizo Jefferson? Hizo sacar de la Biblia todas las cosas o los versículos que no le gustaban. Entonces dejó solo los que les convenía. Esa es la Biblia de Jefferson. Y hay muchos cristianos, está la Biblia de Mari, está la Biblia de Samuel, está la Biblia de Matías, de María, que sacamos las cosas que no nos gustan, pero dejamos las que nos convienen. ¿Sabe la cantidad de Biblias que hay en el mundo? No solo las traducciones conocidas. Porque cuando vos quieres hacer las cosas a tu manera, estás alterando la Biblia. Estás alterando la palabra de Dios. Por eso, el error que cometió fue querer traer el arca de la presencia de Dios a su manera y no de la manera o del protocolo que Dios había indicado de cómo se debía llevar su presencia. ¿Por qué hacemos las cosas de Dios a nuestra manera? Porque esto lo veo en todos los creyentes, pastores, apóstoles, profetas, llamarlo como quieras, en todas las iglesias del mundo he podido ver que hay muchas cosas que se hacen a su manera. Una cosa es como cuando se escribe la Biblia guiada por el Espíritu Santo, inspirándola, y el escritor le pone su aroma personal. Entonces vos dices, esta carta la escribió Pablo. No, esta no es la forma de escribir de Pablo, porque Pablo no escribía así o no hablaba así. Una cosa es, pero otra cosa es querer hacerlo a tu manera. ¿Y sabes por qué queremos hacer las cosas a nuestra manera? Aún las cosas dentro de la iglesia. Porque hemos pasado mucho tiempo lejos de su presencia. Esto es lo que pasó con David.
habían pasado mucho tiempo lejos del arca, 30 años lejos de la presencia de Dios, que se olvidó cuáles eran los protocolos de Dios para entrar a su presencia y para transportar su presencia. Por eso en Primera de Crónicas 15, 2 va a decir, la presencia no se lleva con un carro. Él quiso llevar un carro nuevo, él lo quiso llevar con bueyes, era algo nuevo. Para el mundo tener un carro nuevo es hermoso, con bueyes, con fuerza. Fuerza significa fuerza. ¿Sabes qué decía ahí? Miren. El arca de Jehová la tienen que llevar los sacerdotes levitas sobre sus hombros. Esa es la forma que ha elegido ¿quién? Dios, para llevar el arca. Dios eligió. ¿Cuántos? ¿Por qué a veces la presencia no se manifiesta y se entristece y se apaga? Porque no sabemos portar la presencia de Dios en nosotros. ¿Y quiénes son los portadores? Sacerdotes. ¿Por qué te crees que dijo el Señor que de nosotros hizo una nación santa de reyes y sacerdotes? De reyes para gobernar y de sacerdotes para portar su presencia. No, sacerdote para la iglesia. Soy el sacerdote. Bueno, pero porta la presencia, porque si no, no sos el sacerdote modelo de Dios. Pusieron el arca en un carro nuevo tirado por bueyes, tirado por la fuerza. Y David, ¿se acuerdan de la historia que les conté? Danzaban y alababan a Dios y hacían sacrificios delante de la presencia. No importa cuánto alabes y dances si no sabes portar con honra su presencia. Hay gente que en los cultos alaban y danzan, pero en su vida no honran la presencia de Dios que habita en sus corazones. Pero anda a verlo como son, como padres, como empleados, como patrones, como hijos. Versículo 6, segunda de Samuel. En el versículo 6, segunda de Samuel 6:6, Usa tocó el arca, extendió la mano y la sostuvo para que no se cayera el arca de la presencia. Ahora, ¿por qué tocó Usa el arca? Porque se había familiarizado. Calcula que estuvo en la casa de su padre por más de 30 años. Él desde que era chiquito, vamos a suponer que esta es el arca, jugaba a la vuelta del arca, gateaba a la vuelta del arca, aprendió a caminar, a leer, a hablar en el arca. Se había familiarizado con su presencia. Todos los hijos de Abinadab se habían familiarizado con su presencia. Y muchos pierden la presencia de Dios porque se familiarizan con ella. Y la familiaridad es deshonra a la presencia, porque te da lo mismo que esté o no esté. ¿Puedo dar ejemplos para que lo entendamos? Cuando llegas tarde a un culto, eso es familiaridad y no honras la presencia de Dios. Cuando empieza la reunión, Dios está desde el principio, pero te quedas abajo charlando. Cuando hablas en medio de la reunión, cuando no apagas el celular, cuando te pones a contestar los WhatsApp en medio de la reunión. Pero estaba la presencia, por lo menos yo sé que hay una presencia prometida. Por lo menos el primer nivel de presencia, que es la presencia prometida, donde 2 o más estén reunidos en mi nombre, yo estaré, presencia prometida. Entonces, si no respetamos ni siquiera la presencia prometida, y después vas a querer que te venga la gloria Shekinah, la gloria Kabod de la presencia de Dios, no. No te importa, no valoras su presencia como antes.
No sé, yo antes era el primero en llegar, el último en irme, quería estar todos los cultos. No, hoy viernes no voy, voy el domingo, no, este domingo no, voy el viernes. Ya empiezas, te quedas abajo, la reunión empieza, esta reunión empezó a las 10 y hay gente que se queda en el kiosco comprando, charlando con la gente que atiende. Se queda hablando con el ujier en vez de subir rápido. Ahí está la presencia de Dios, están adorando la presencia. Le da lo mismo que estén adorando la presencia, que está hablando, Dios te está dando un mensaje y vos estás con el celular ahí. Te da lo mismo. Diga conmigo, familiaridad. Y la familiaridad es deshonra a la presencia. ¿Cómo te portabas cuando estabas enamorado y apasionado con tu novia? A ver los que están casados, a ver. ¿Cómo se portaban ustedes con sus novios o con sus novias cuando estaban enamorados, apasionados? La pregunta sería, ¿cómo se portan ahora después de 10 años o más? Hoy estoy cumpliendo 35 años de casado. Me dio mucho. ¿Me comportaré igual? Mire, yo estoy recuperando el volver a comportarme como un apasionado, porque la familiaridad me hizo perder muchos detalles. Y ¿saben qué? En la pasión del amor está muy marcada por detalles. Pequeños detalles. Cuando algo se te hace familiar, ya no tienes la misma pasión y el amor del principio. Escuche esto porque la familiaridad te hace perder el temor a Dios. Normalmente escuchamos, ¿qué es el temor de Dios? Al principio de la sabiduría. ¿Qué es el temor de Dios? Lo que Dios ama. Amar, temor de Dios es amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Yo amo a Dios, pero ¿amas al pecador? Ah, no, ese adicto, ese perdido. Pero Dios ama al perdido, lo que no ama es su pecado. Entonces, cuando vos no amas a la gente, no estás amando a Dios. Pero también temor de Dios es odiar, Él odia el pecado. Sí, pero hay gente que empezó a tolerar el pecado en sus propias vidas. O en la gente que conoce, no, déjale pasar, si no nos quedamos sin músico. Déjale pasar porque si no, no va a haber quien... Déjale pasar porque si no, no hay quien predique. Empezamos a tolerar el pecado de los demás. Entonces se perdió el temor de Dios. Y sin temor de Dios, no hay presencia. Porque algo que te va a hacer que entres a vivir en la presencia de Dios es el temor a Jehová. Mire, escuche esto. La presencia de Dios siempre va a venir sobre quien la necesite. No es selectiva. Siempre viene sobre todos. El problema viene si vos después no la sabes honrar. Si te familiarizas, si la descuidas, si la ignoras, entonces se va a enfriar, entristecer, se apagará. Escuche, siempre la presencia de Dios se enfría, se entristece o se apaga de quien la toque o manosee de forma carnal y sin honra. A veces nosotros tocamos lo que es santo de una forma carnal. Manoseamos lo santo. Lo que pasó con Usa. Se familiarizó y tocó sin honra. Había perdido el temor de Jehová por la familiaridad. Después de este incidente, David dijo, yo no soy tonto, no era tonto. Dijo, yo no voy a hacer que llevara así como está el arca enojada, no la voy a llevar a Jerusalén para que me guíe en medio de mi gobierno. Vamos a ver qué pasa. Y la deja ahora en la casa de Obed-Edom. Dice, vamos a dejarla aquí y volvamos nosotros a Jerusalén y después vemos qué pasa. A los 3 meses,
Yo no le voy a leer la escritura, pero está ahí en 2 de Samuel capítulo 6. A los 3 meses se le informa a David que toda la casa de Obed-Edom había sido bendecida por la presencia de Dios. 3 meses estuvo el arca en la casa de Obed-Edom y produjo una transformación porque ahora toda la casa era bendecida. ¿Hay muchos problemas en tu casa? ¿Hay problemas con tu esposa, tu esposo, con tus hijos? ¿Hay problemas con la economía de tu casa? ¿Hay problemas con los matrimonios de tus hijos, tus nietos? ¿Hay problemas de salud? Es porque no está la presencia de Dios en tu casa. Por eso mucha gente viene a la iglesia a buscar la presencia de Dios, porque nunca hizo un altar familiar. No hizo un altar familiar de oración, de adoración, de lectura. Si vos empiezas a hacer un altar, ay, mi hijo dice, no doy más, es adicto, me roba, hace una cosa. Trata de reconciliarte vos con tu marido, con tu esposa. Empiecen a hacer un altar ustedes. Empiecen a orar, a leer la palabra, a adorar, a buscar la presencia con un hambre y sed que nunca han tenido. Y si logran atraer la presencia de Dios a su casa, sabes que todo lo demás va a ser bendecido. No, pero cuando mi hijo, si él ni quiere la bendición. Pero vos entiendes, busca la voz. Porque la bendición vino para toda la casa. ¿Hay problemas en la iglesia? ¿Hay problema en la casa de Dios con los pastores, con los líderes, con los hermanos, con las finanzas, con la obra de Dios? Es porque no está la presencia de Dios en la iglesia. Falta de presencia. Pero no saben la cantidad de actividades que tenemos en la iglesia. Sí, buenísimo. ¿Y la presencia? Tenemos problemas en las finanzas. ¡Wow! ¿Y quién la maneja? El tesorero. Listo, no hay presencia. Porque si usted lee la Biblia, la iglesia no fue creada para que tenga tesoreros. Fue creada para que tenga un apóstol financiero. Judas era apóstol. Predicaba la palabra de Dios, sanaba, expulsaba demonios, pero era el apóstol que nada más dejó de tener temor de Dios, se familiarizó con Cristo que vivía él, se familiarizó de tal manera que sopaba el pan en el plato de Jesús y metía la mano en la lata, en la bolsa, se familiarizó de tal manera que le entró el demonio. Que cuando él después se ahorca y la iglesia primitiva quiere empezar a funcionar, dice, nosotros hay un protocolo para la iglesia que Dios está fundando. Durante 40 días el Cristo de la Gloria nos mostró cuál es el modelo. 40 días de resucitado, mostrándonos el diseño. Y en el diseño somos 12 piedras, somos 12 apóstoles, nos falta uno. Entonces, guiados por el Espíritu, escuche esto, guiados por el Espíritu, porque hasta Hechos 2, la guía del Espíritu Santo era por el Urim Turim, que eran las piedritas que llevaban los sacerdotes en el pecho y las tiraban como a suerte, digamos. Entonces, pero Dios les hablaba a través del Urim Turim, que era el viejo modelo de comunicación, hasta que fueron llenos del Espíritu Santo en el aposento alto en el Hechos 2. Entonces, cuando fue elegido el apóstol número 12 para reemplazar a Judas, que se llama Matías, ellos entendieron que sin un apóstol financiero no podían funcionar como iglesia. Y un apóstol tiene que ser alguien que honre la presencia de Dios. Y cuando vos tienes manejando la iglesia, la finanza de una iglesia,
a alguien con una mentalidad apostólica, lleno de la presencia de Dios, nada va a faltar. No sé si les gusta, bueno, te lo puedo hablar lo mismo de la adoración. Adoradores que no tienen temor de Dios, que no saben honrar la presencia. Viven en pecado y después quieren aquí en el altar adorar. Tu adoración tiene que ser un reflejo de lo que hay en tu corazón, de lo que has vivido todo el día. Te has pasado toda la semana viendo series en Netflix, criticando, murmurando, chismeando, y después quieres subir aquí y ser un tremendo adorador. Sí, tienes la mejor voz, sos el mejor músico, pero ¿y la presencia? Pero yo he visto que muchas veces la presencia se ha manifestado, aunque estaban en pecado los adoradores o el pastor que predicaba. Y yo le pregunté a Dios, ¿por qué, Señor? Y me llevó a Moisés. Moisés desobedeció, golpeó la piedra. Dios le ha dicho, hablale, la golpeó. ¿Saben qué era la roca que salía agua del desierto? Cristo, manoseó a Cristo. Pero lo mismo salió agua, no por él, sino por un pueblo sediento que había. Entonces por ahí la adoración desciende la presencia, pero no porque el adorador provocó eso, sino por misericordia de la necesidad de la gente, se manifestó la presencia. Moisés no entró. Los adoradores, los pastores tampoco vamos a entrar. A esos niveles que Dios quiere llevarnos. Al nivel de la conquista de las promesas. Wow. Toda casa bendecida tiene presencia de Dios. O mejor dicho así, toda casa va a ser bendecida si tiene la presencia de Dios. Versículo 20. Escuche esto. Poneme el 6:20, ahí está. David volvía trayendo el arca. ¿Y qué quiso hacer? Primero voy a pasar por casa. Primero voy a hacer que se bendiga mi casa. Después la voy a poner en la plaza, en el medio de la ciudad, le voy a hacer un tabernáculo. Pero primero quiero bendecir mi casa. ¿Todos somos iguales? Todos queremos eso, ¿que no? Porque cuando uno tiene la casa bajo bendición, qué fácil es después bendecir a otros. Entonces él quiso bendecir su casa, pero salió su mujer, Mical, y empezó a reclamar. Bueno, yo sé que a ustedes les cuesta imaginar, pero trate de imaginar que vos vienes de trabajar, de tu casa, de ganar el pan, llegar a tu casa, y lo primero que hace, tu mujer empieza a reclamarte algo. No te dice ni buenos días, mi amor, ¿cómo te ha ido? ¿Qué tal? ¿Qué quieres comer? ¿Estás cansado? Te voy a hacer unos masajecitos en los pies. Nada, empieza. Yo sé que ustedes son cristianas temerosas de Dios, buenas esposas, que jamás harían eso de apenas entra, y te largan la batería de reclamos, queja y muera. Bueno, esa mujer, Mical, empezó a reclamarle. ¿Por qué adoraste así? Delante de las empleadas, delante del pueblo, te desnudaste. Mical menospreció la presencia de Dios. Versículo más adelante, no me lo pongas, pero después léalo. Ella quedó estéril. Muchas veces hay mucha gente que está estéril, y no solo hablo de tener hijos, sino de estéril en sus sueños. Un matrimonio seco, estéril, sin frutos, sin caricias, sin amor, relaciones, familia, economía, una salud enferma. ¿Todo por qué? Por menospreciar la presencia de Dios. David quiso llevar la presencia. Vamos a pasar por casa, que el arca bendiga primero mi casa. No, porque te desnudaste. Desnudarse. Mire, aquí cuando habla de desnudarse, uno en la presencia de Dios tiene que desnudarse. Tiene que sacarse esas vestiduras
llenas de mentiras, excusas, justificaciones. Todas esas cosas, tus pecados, todos esos mantos que has venido cargando de miseria humana delante de la presencia de Dios, te los tienes que quitar. Deja de cubrirte con mantos humanos. Soy el pastor, soy el apóstol. Porque por más manto profético, apostólico, pastoral o lo que sea que tengas, no va a cubrir tus miserias. Pero hay gente que quiere cubrir con la plata. Quieren cubrir las miserias de sus matrimonios. Deja de cubrirte con mantos humanos. Dios quiere vestirte con su presencia, con su gloria. ¿Saben? En el original, en el principio, en el Génesis, Adán y Eva estaban vestidos con la presencia de Dios. Y cuando pecaron, cuando desobedecieron a Dios, se salió de ellos la presencia, porque la presencia es santa, y se alejó del pecado. ¿Y sabe qué? Cuando se vieron desnudos. Y se empezaron a cubrir con hojas de higuera. Y después Dios va a hacer el primer sacrificio y lo va a cubrir con la piel de un animal. Pero cuando perdieron la presencia, se vieron desnudos. ¿Y por qué antes estaban desnudos y no se veían desnudos? Porque estaban vestidos con la gloria de la presencia de Dios. Escuche esto. Perdieron la presencia, se vieron desnudos. Y escucha el principio que acabo de decir hace un ratito. ¿Te acuerdas el principio? Con la presencia de Dios toda casa es bendecida. Sin la presencia de Dios, la casa, la familia de Adán y Eva les empezó a ir muy mal. De tal manera que un hermano mató al otro. Caín mató a Abel. Y empezaron a vivir tiempos de desgracia familiar. Y Caín anduvo como un errante bajo maldición toda su vida. Sin la presencia de Dios, tu casa es atacada por tus enemigos porque estás sin cobertura. ¡Ah, qué pícaro que sos Dios! Así le dice el diablo. Yo no lo puedo tocar a Job si tú lo estás rodeando con tu presencia. Sácala, déjame que lo toque. Bueno, te voy a quitar mi presencia que lo rodea y lo protege, pero no lo mates. La presencia de Dios es una protección ante cualquier ataque de tus enemigos, de esos que se han metido, esa droga que se ha metido con tu hijo, eso que se ha metido en la mente de tu hijo o de tu marido lleno de pornografía, lo que se ha metido con deseos incorrectos, con perversiones sexuales, con confusiones sexuales, con todo por amor al dinero, con codicia, con avaricia, con todo lo que vos te imaginas, pleito, contienda, todo eso malo que se ha metido es por ausencia de presencia de Dios. Se mete porque no está la cobertura de la presencia. Entonces se mete todo lo malo a tu casa. Recuperemos la presencia de Dios. Recuperar la presencia de Dios. Porque en ella nos humillamos, dejamos el orgullo, la vanagloria, los conflictos y los planes humanos. Si recuperamos la presencia de Dios en la iglesia, se acabaron los planes humanos y empiezan a fluir los planes de Dios, los diseños y propósitos. Cuando vos recuperas la presencia de Dios en un noviazgo, en un matrimonio, se acaban los egoísmos, los deseos y los planes humanos que vos tienes para tu matrimonio, para tu familia, y empiezan a fluir los planes de bendición de Dios para tu casa y que vas a vivir llena de amor y de felicidad siempre. Porque cuando está la presencia, nos perdonamos, nos reconciliamos y sobre todas las cosas nos hacemos. La Biblia es clarito. Yo quiero que sean uno como yo soy uno con el Padre. Y está dentro del diseño hasta para el matrimonio. ¿Te quieres casar?
Bueno, dejarás a tu padre y a tu madre, y se unirán y serán una sola carne. Uno. Proceso de la unidad viene con presencia de Dios. Cuando no hay presencia de Dios, se mete tu suegra a opinar en tus cosas. ¿Alguien entiende eso de la suegra? No estoy criticando nada, pero a veces cuando no hay presencia de Dios, hay presencia de suegra. Mire, cuando se alejó la presencia de Dios por un tiempo, ahí en el Edén apareció la víbora. A buen entendedor, pocas palabras. Sigamos. Escuche, lo que necesita Santiago del Estero, lo que necesita Argentina, más ahora que estamos en tiempos de elecciones, de cambio de gobierno, no necesitamos políticos, necesitamos la presencia de Dios. La tierra de Argentina, la tierra de Santiago del Estero, está esperando la manifestación de los hijos portadores de la presencia de Dios. No de cristianos religiosos con una Biblia toda sobaqueada, sino de gente que porta la presencia de Dios, que vive una intimidad con Dios, que porta una relación con Dios, con su presencia, es portador de la presencia de Dios. Entonces, ¿sabe qué está esperando Santiago del Estero, esta tierra? ¿Qué está esperando Argentina y el mundo? La manifestación gloriosa, dice así la palabra, de los hijos de Dios, de los portadores de la gloria de Dios. Por eso nosotros, como David, debemos ser entendidos que lo más importante, porque dice que una vez que estuvo la presencia en un tabernáculo, en una carpa, fíjese, ¿saben dónde estaba? En una carpa. No fue en un templo edificado por manos humanas, no fue una tremenda catedral, era una carpa como la de circo. Pero ¿sabes que había algo ahí? 24 horas continuas de adoración que seducían a Dios y hacía que su presencia habitara en medio de su pueblo. Por eso cuando dice en tiempos finales, yo no voy a restaurar el templo, ese templo tan hermoso lleno de columnas de oro de Salomón. No, yo quiero restaurar el tabernáculo de David. No quiero el tabernáculo de Moisés, donde yo imponía mi presencia. Yo quiero un tabernáculo donde haya músicos que me seduzcan, que atraigan mi presencia, que tengan hambre y sed de mi presencia. ¿Seremos ese tabernáculo de los tiempos finales? Porque Dios está buscando una iglesia que se convierta en un tabernáculo, modelo davídico, que con sus vidas, que con su temor a Dios, que su hambre y sed a la presencia de Dios, los seduzca, que Él descienda. ¿Y sabe qué? Si Dios desciende en medio de su pueblo, Dios sana la tierra. Pero hay algo que el pueblo tiene que hacer. Si mi pueblo se humillare. O sea, que si se humillare es porque hay un pueblo que todavía es orgulloso. O sea que hay algo que la iglesia tiene que hacer. Iglesia, tiene que dejar de ser orgullosa. Entonces tengo que empezar a humillarme. ¿Y dónde aprendo a humillarme? En la presencia. Si no, es una humillación fingida. Por eso hay muchos que tienen apariencia de bondad, de presencia. Pero la humillé sincera. Si se humillare mi pueblo y me buscaren, yo descenderé y sanaré. Así que, ¿qué les parece si nos convertimos en esos hambrientos buscadores de la presencia de Dios? ¿Sabes qué? El que busca, como el ciervo brama por el agua, si aprendemos a clamar y a esa necesidad de la presencia de Dios, ¿sabes qué? Dios nos va a bendecir
Y esa bendición empieza por casa. Porque la presencia, primero David quiso bendecir su casa. Pero hay gente que en la casa dice, no hagamos un altar. Dejemos que los chicos cuando crezcan, elijan si quieren seguir a Dios. No, no se trata de elección. No, venimos cansados que vamos a hacer altar. ¿Qué te has vuelto tan religioso? Deja eso para la iglesia. Empezá por tu casa si quieres ver bendiciones. Vos quieres que venga una presencia, porque la presencia de Dios, mire lo que va a hacer. Nunca más las cosas serán iguales. El primer encuentro de Moisés con la presencia de Dios a través de una zarza que salía fuego y no se quemaba y Dios le habló, Dios nunca volvió a ser el mismo. Moisés nunca volvió a ser el mismo. Sácate las sandalias. No vas a caminar como has venido caminando hasta el día de hoy. De aquí más vas a cambiar tu manera de... Tira tu vara. Se convirtió en una serpiente. Tómala de la cola. ¿Qué significaba eso? Esa vara era la naturaleza. Esa es la naturaleza con el pecado original que tiene forma de serpiente. Ya no la tengas como la tienes aquí, hablándote al oído. Tómala de la cola, ponla al revés. Que la serpiente muerda el polvo, como está profetizado. Y yo quiero que camines ahora con una vara nueva. Y la vara de Moisés, versículo más adelante, empezó a llamarse la vara de Dios. Cuando la presencia de Dios te toca, nunca más vuelves a ser el mismo. Y cuando la presencia de Dios llega a tu casa, el que estaba enfermo se sana. El que era adicto deja las adicciones. El que era violento cambia, deja la violencia. La presencia de Dios va a lograr cosas que muchos médicos y que nosotros humanamente hemos hecho hasta lo imposible y no hemos visto el más mínimo cambio en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestras finanzas, en nuestra salud. Entonces deja el esfuerzo humano. Deja de hacerlo a tu manera. Pero pastor, ¿qué madre no haría esto por su hijo? Busca la presencia si quieres lo mejor. ¿Quieres ver una transformación? ¿Quieres ver realidades cambiadas? Busca la presencia. Busca la presencia. Y no necesitas hacer un circo en tu casa. Hacer como Dios te indica, entrar al lugar secreto. Entrar al lugar privado. Llorar, clamar, adorar, bailar, tirarte, patalear. Y cuando vos salgas de ahí, en lo público se va a manifestar la gloria. Se va a manifestar la transformación de tu casa, de tu hogar. Recuperemos la presencia. El mundo está esperando que los hijos de Dios, la iglesia, la novia, sea una portadora de la presencia de Dios. Oh, Rabasheka Rabakia. El día que la iglesia sea una iglesia portadora de la presencia de Dios, se convertirá en una novia madura, sin mancha, sin arruga. ¡Wow! ¿Y sabes qué pasa en ese momento? Dios viene por ella. Y es lo que debemos anhelar. La segunda venida de nuestro Señor. Dios viniendo a buscar una novia con una estatura de presencia a su nivel. Oh, Rabba Sheka Rabba Kia, cierra los ojos. Padre, te pido que esta palabra haya despertado el hambre y la sed por tu presencia. Necesitamos recuperar la presencia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos recuperar la presencia para que se vayan nuestros miedos, nuestros temores, nuestras dudas, nuestras inseguridades. Para que se vayan nuestras frustraciones y vuelvan los sueños y vuelvan las visiones de que hay un futuro mejor por delante. De que hay algo glorioso que Dios ha preparado para nosotros. Y que volvamos a abrazar ese diseño de Dios para nuestras vidas. Y dejemos de abrazar los diseños del mundo. Y de querer hacer las cosas a nuestra manera.
Señor, clamamos a ti en esta mañana. Queremos tu presencia. Porque me atrevo a decir como Moisés, si tu presencia no está conmigo, no me saques de este lugar. No me muevas, no me lleves a un futuro si tu presencia no va conmigo. Si tu presencia no va conmigo. Oh, Reba Shekariba Koba.